Hola, buenas noches. Vamos a iniciar nuestra lectura del día de hoy. Estamos en Levítico capítulo 27, así que les invito para que nos preparemos y leamos la siguiente porción de las Escrituras. Levítico 27. El Señor habló de nuevo a Moisés. Di a los israelitas, cuando un hombre haga un voto difícil de cumplir, él será evaluado según tu evaluación de personas pertenecientes al Señor. Si tu evaluación es de varón de 20 hasta 60 años, entonces tu evaluación será de 50 ciclos, es decir, 570 gramos de plata, según el ciclo del santuario. O, si es de una mujer, tu evaluación será de 30 ciclos. Si es una persona de 5 hasta 20 años, entonces tu evaluación será de 20 ciclos para un varón y de 10 ciclos para una mujer. Pero si son de un mes hasta 5 años, entonces tu evaluación será de 5 ciclos de plata para el varón y para la mujer tu evaluación será de 3 ciclos de plata. Y si son de 60 años o más, si es varón, tu evaluación será de 15 ciclos y para la mujer de 10 ciclos. Pero si es más pobre que tu evaluación, entonces será llevado delante del sacerdote y éste lo evaluará según los recursos del que hizo el voto. El sacerdote lo evaluará. Si es un animal de los que se pueden presentar como ofrenda al Señor, cualquiera de los tales que uno dé al Señor será sagrado. No lo reemplazará ni lo cambiará, el bueno por el malo o el malo por el bueno. Pero si cambia un animal por otro animal, entonces ambos, el animal y su sustituto, serán sagrados. Sin embargo, si es algún animal inmundo de la clase que no se puede presentar como ofrenda al Señor, entonces pondrá el animal delante del sacerdote, y el sacerdote lo evaluará como bueno o como malo. Como tú, el sacerdote, lo evalúes, así será. Pero si alguna vez él lo quiere redimir, él añadirá la quinta parte a tu evaluación. Si un hombre consagra su casa como casa sagrada al Señor, el sacerdote la evaluará como buena o como mala. Como el sacerdote la evalúe, así será. Pero si el que la consagra quisiera redimir su casa, añadirá a tu evaluación la quinta parte del valor de ella y así será suya. También, si un hombre consagra al Señor parte de las tierras de su propiedad, entonces tu evaluación será en proporción a la semilla que se necesite para ella. Cada un homer, es decir, 220 litros de semilla de cebada, a 50 ciclos de plata. Si consagra su campo durante el año de jubileo, conforme a tu evaluación quedará. Pero si consagra su campo después del jubileo, entonces el sacerdote le calculará el precio en proporción a los años que quedan hasta el año de jubileo, y será rebajado de tu evaluación. Y si el que lo consagra quiere redimir el campo, le añadirá una quinta parte al precio de tu evaluación para que pase a su posesión. Pero si no quiere redimir el campo y se vende el campo a otro, ya no podrá redimirlo. Y cuando quede libre en el jubileo, el campo será consagrado al Señor como campo dedicado, será para el sacerdote como posesión suya. Si alguno consagra al Señor un campo que ha comprado, que no es parte del campo de su propiedad, entonces el sacerdote le calculará la cantidad de tu valuación hasta el año de jubileo, y en ese día dará tu valuación como cosa consagrada al Señor. En el año de jubileo, el campo volverá a aquel de quien lo compró, a quien pertenece la posesión de la tierra. Toda valuación que hagas será conforme al ciclo del santuario. 20 jeras son un ciclo, es decir, 11 gramos de plata. Sin embargo, el primogénito de los animales, que por su primogenitura pertenece al Señor, nadie puede consagrarlo, ya sea buey u oveja, es del Señor. Pero si está entre los animales inmundos, entonces lo redimirá conforme a tu evaluación, y le añadirá a ella una quinta parte. Pero si no es redimido, será vendido conforme a tu evaluación. Sin embargo, cualquier cosa dedicada que alguien separe para el Señor de lo que posee, sea hombre o animal o campos de su propiedad, no se venderá ni redimirá. Toda cosa dedicada es santísima al Señor. Ninguna persona
que haya sido dedicada como anatema será redimida. Ciertamente se le dará muerte. Así pues, todo el diezmo de la tierra, de la semilla de la tierra o del fruto del árbol, es del Señor. Es cosa consagrada al Señor. Y si un hombre quiere redimir parte de su diezmo, le añadirá la quinta parte. Todo diezmo del ganado, del rebaño, o sea, de todo lo que pasa debajo del cayado, la décima cabeza será cosa consagrada al Señor. No debe considerar si es bueno o malo, tampoco lo cambiará. Si lo cambia, tanto el animal como sus sustitutos serán sagrados, no podrán ser redimidos. Estos son los mandamientos que el Señor ordenó a Moisés para los israelitas en el monte Sinai. Hasta aquí hemos terminado con el libro de Levítico. Vamos a iniciar ahora la lectura en el libro de Números. Y vamos a leer Números capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Números capítulo 1. El Señor habló a Moisés en el desierto de Sinaí, en la tienda de reunión, el primer día del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, y le dijo: haz un censo de toda la congregación de los israelitas por sus familias, por sus casas paternas, según el número de los nombres de todo varón, uno por uno, de 20 años arriba. Todos los que puedan salir a la guerra en Israel, tú y Aarón los contarán con sus ejércitos. Con ustedes estará además un hombre de cada tribu, cada uno jefe de su casa paterna. Estos son los nombres de los hombres que estarán con ustedes: de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur; de Simeón, Selumiel, hijo de Surisadai; de Judá, Naasón, hijo de Aminadab; de Isaacar, Natanael, hijo de Suar; de Zabulón, Eliab, hijo de Elón; de los hijos de José, de Efraín, Elisama, hijo de Amiud; y de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur; de Benjamín, Abidán, hijo de Gedeoni; de Dan, Aieser, hijo de Amisadai; de Aser, Pagiel, hijo de Ocrán; de Gad, Eliasaf, hijo de Deuel; de Neftalí, Aira, hijo de Enán. Estos son los que fueron llamados de la congregación, los principales de las tribus de sus padres. Ellos eran los jefes de las divisiones de Israel. Entonces Moisés y Aarón tomaron estos hombres que habían sido designados por sus nombres y reunieron a toda la congregación el primer día del mes segundo, y se registraron según sus antepasados por familias, por sus casas paternas, según el número de nombres de 20 años arriba, uno por uno, tal como el Señor se lo había mandado. Moisés los contó en el desierto de Sinaí. De los descendientes de Rubén, primogénito de Israel, fueron contados por su registro genealógico, por sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres, uno por uno, todo varón de 20 años arriba, todo el que podía salir a la guerra. Y los enumerados de la tribu de Rubén fueron 46,500. De los descendientes de Simeón, fueron contados por su registro genealógico, por sus familias, por sus casas paternas, sus enumerados, según el número de nombres, uno por uno, todo varón de 20 años arriba, todo el que podía salir a la guerra. Los enumerados de la tribu de Simeón fueron 59,300. B. Los descendientes de Gad fueron contados por su registro genealógico, por sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres de 20 años arriba, todo el que podía salir a la guerra. Los enumerados de la tribu de Gad fueron 45,650. De los descendientes de Judá fueron contados por su registro genealógico, por sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres de 20 años arriba, todo el que podía salir a la guerra. Los enumerados de la tribu de Judá fueron 74,600. De los descendientes de Isaacar fueron contados por su registro genealógico, por sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres de 20 años arriba, todo el que podía salir a la guerra. Los enumerados de la tribu de Isaacar fueron 54,400. De los descendientes de Zabulón fueron contados por su registro genealógico, por sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres de 20 años arriba,
todo el que podía salir a la guerra. Los enumerados de la tribu de Zabulón fueron 57,400. De los descendientes de José, de los descendientes de Efraín, fueron contados por su registro genealógico, por sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres de 20 años arriba, todo el que podía salir a la guerra. Los enumerados de la tribu de Efraín fueron 40,500. De los descendientes de Manasés, fueron contados por su registro genealógico, por sus familias, por sus casas paternas. Según el número de nombres de 20 años arriba, todo el que podía salir a la guerra, los enumerados de la tribu de Manasés, fueron 32,200. De los descendientes de Benjamín, fueron contados por su registro genealógico, por sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres, de 20 años arriba, todo el que podía salir a la guerra, los enumerados de la tribu de Benjamín, fueron 35,400. De los descendientes de Dan, fueron contados por su registro genealógico, por sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres de 20 años arriba, todo el que podía salir a la guerra. Los enumerados de la tribu de Dan fueron 62,700. De los descendientes de Aser, fueron contados por su registro genealógico, por sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres de 20 años arriba, todo el que podía salir a la guerra. Los enumerados de la tribu de Aser fueron 41,500. De los descendientes de Neftalí, fueron contados por su registro genealógico, por sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres de 20 años arriba, todo el que podía salir a la guerra. Los enumerados de la tribu de Neftalí fueron 53,400. Estos son los que fueron enumerados, los que Moisés y Aarón contaron con los principales de Israel. 12 hombres, cada uno de los cuales era jefe de su casa paterna. Así que todos los enumerados de los israelitas por sus casas paternas, de 20 años arriba, todo el que podía salir a la guerra en Israel, fueron en total 603,550. Pero los levitas no fueron enumerados con ellos, según la tribu de sus padres, porque el Señor le había dicho a Moisés, solamente la tribu de Leví no enumerarás ni los contarás con los israelitas, sino que pondrás a los levitas a cargo del tabernáculo del testimonio, de todos sus utensilios y de todo lo que le pertenece. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus utensilios y lo cuidarán. Además, acamparán alrededor del tabernáculo. Y cuando el tabernáculo haya de ser trasladado, los levitas lo desarmarán. Y cuando el tabernáculo acampe, los levitas lo armarán. Pero el extraño que se acerque morirá. Los israelitas acamparán, cada uno en su campamento y cada uno junto a su bandera, según sus ejércitos. Pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio, para que no venga la ira sobre la congregación de los israelitas. Los levitas, pues, tendrán a su cargo el tabernáculo del testimonio. Así hicieron los israelitas, conforme a todo lo que el Señor había mandado a Moisés. Así lo hicieron. Capítulo 2. El Señor habló a Moisés y a Aarón y les dijo, los israelitas acamparán cada uno junto a su bandera, bajo las insignias de sus casas paternas. Acamparán alrededor de la tienda de reunión a cierta distancia. Los que acampen al oriente, hacia la salida del sol, serán los de la bandera del campamento de Judá, según sus ejércitos. El jefe de la tribu de Judá es Naasón, hijo de Aminadab, y su ejército, los enumerados, 74,600. Junto a él acampará la tribu de Isaacar. El jefe de la tribu de Isaacar es Natanael, hijo de Suar, y su ejército, los enumerados, 54,400. Después de la tribu de Zabulón, el jefe de la tribu de Zabulón es Eliab, hijo de Elón, y su ejército, los enumerados, 57,400. El total de los enumerados del campamento de Judá, 186,400 según sus ejércitos, ellos marcharán primero. Al sur estará la bandera del campamento de Rubén, según sus ejércitos. El jefe de la tribu de Rubén es Elisur, hijo de Sedeur, y su ejército, los enumerados, 46,500. Junto a él acampará la tribu de Simeón. El jefe de la tribu de Simeón es Selumiel,
hijo de Surizadai, y su ejército, los enumerados, 59,300. Después la tribu de Gad, el jefe de la tribu de Gad es Eliasaf, hijo de Deuel, y su ejército, los enumerados, 45,650. El total de los enumerados del campamento de Rubén, 151,450 según sus ejércitos. Ellos marcharán en segundo lugar. Entonces irá a la tienda de reunión con el campamento de levitas en medio de los campamentos, tal como acampan así marcharán, cada uno en su lugar por sus banderas. Al occidente estará la bandera del campamento de Efraín, según sus ejércitos. El jefe de la tribu de Efraín es Elisama, hijo de Amiud, y su ejército, los enumerados 40,500. Junto a él estará la tribu de Manasés. El jefe de la tribu de Manasés es Gamaliel, hijo de Pedasur, y su ejército, los enumerados, 32,200. Después, la tribu de Benjamín. El jefe de la tribu de Benjamín es Abidán, hijo de Gedeoni, y su ejército, los enumerados, 35,400. El total de los enumerados del campamento de Efraín, 108,100, según sus ejércitos. Ellos marcharán en tercer lugar. Al norte estará la bandera del campamento de Dan, según sus ejércitos. El jefe de la tribu de Dan es Ahiezer, hijo de Amisadai, y su ejército, los enumerados, 62,700. Y junto a él acampará la tribu de Aser. El ejército de la tribu de Aser es Pagiel, perdón, el jefe de la tribu de Aser es Pagiel, hijo de Ocran, y su ejército, los enumerados, 41,500. Después, la tribu de Neftalí. El jefe de la tribu de Neftalí es Ahira, hijo de Enán, y su ejército, los enumerados 53,400. El total de los enumerados del campamento de Dan, 157,600. Ellos serán los últimos en marchar según sus banderas. Estos son los enumerados de los israelitas. Por sus casas paternas, el total de los enumerados de los campamentos, según sus ejércitos, 603,550. Pero los levitas no fueron contados entre los israelitas, tal como el Señor había ordenado a Moisés. Y los israelitas hicieron conforme a todo lo que el Señor había ordenado a Moisés. Así acamparon por sus banderas y así marcharon, cada uno según su familia, conforme a su casa paterna. Perdón, capítulo 3. Y estos son los registros de los descendientes de Aarón y Moisés, el día en que el Señor habló con Moisés en el monte Sinaí. Estos son los nombres de los hijos de Aarón: Nadab, el primogénito, Abiú, Eleazar e Itamar. Estos son los nombres de los hijos de Aarón, los sacerdotes ungidos, a quienes él ordenó para que ministraran como sacerdotes. Pero Nadab y Abiú murieron delante del Señor cuando ofrecieron fuego extraño ante el Señor en el desierto de Sinaí, y no tuvieron hijos. E Itamar y Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio durante la vida de su padre Aarón. Entonces el Señor habló a Moisés: haz que se acerque la tribu de Leví y ponlos delante del sacerdote Aarón para que les sirvan. Ellos se encargarán de las obligaciones de él y de toda la congregación delante de la tienda de reunión para cumplir con el servicio del tabernáculo. También guardarán todos los utensilios de la tienda de reunión junto con las obligaciones de los israelitas para cumplir con el servicio del tabernáculo. Darás, pues, los levitas a Aarón y a sus hijos, les son dedicados por completo de entre los israelitas, y designarás a Aarón y a sus hijos para que se encarguen de su sacerdocio. Pero el extraño que se acerque será muerto. El Señor dijo además a Moisés: yo he tomado a los levitas de entre los israelitas en todo lugar de todos los primogénitos, los que abren el seno materno de entre los israelitas. Los levitas, pues, serán míos, porque mío es todo primogénito. El día en que herí a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, consagré para mí a todos los primogénitos en Israel, desde el hombre hasta el animal, míos serán. Yo soy el Señor. Después el Señor habló a Moisés en el desierto de Sinaí: cuenta a los hijos de Leví por sus casas paternas, por sus familias. Contarás todo varón de un mes arriba. Entonces Moisés los contó conforme a la orden del Señor,
tal como se le había ordenado. Estos, pues, son los hijos de Leví por sus nombres: Gersón, Coat y Merari. Estos son los nombres de los hijos de Gersón por sus familias: Libni y Simei. Y los hijos de Coat por sus familias: Ambram, Ishar, Hebrón y Uziel. Y los hijos de Merari por sus familias: Mali y Musi. Estas son las familias de los levitas conforme a sus casas paternas. De Gersón era la familia de Libni y la familia de Simei. Estas eran las familias de los gersonitas. Los enumerados de ellos, o sea, en la cuenta de todos los varones de un mes arriba, fueron 7,500. Las familias de los gersonitas acampaban detrás del tabernáculo, al occidente. El jefe de de las casas paternas de los gersonitas era Eleazar, hijo de Lael. Las responsabilidades de los hijos de Gersón en la tienda de reunión incluían el tabernáculo y la tienda, su cubierta, el velo de la entrada de la tienda de reunión, las cortinas del atrio, el velo para la entrada del atrio que está alrededor del tabernáculo y del altar, y sus cuerdas conforme a todo su servicio. Y de Coat eran la familia de los amramitas, la familia de los isaritas, la familia de los hebronitas y la familia de los uzielitas. Estas eran las familias de los coatitas. Según el censo de todos los varones de un mes arriba, había 8,600 que desempeñaban los deberes del santuario. Las familias de los hijos de Coat acampaban al lado sur del tabernáculo. El jefe de las casas paternas de las familias coatitas era Elisafán, hijo de Uziel. A cargo de ellos estaba el arca, la mesa, el candelabro, los altares, los utensilios del santuario con que ministran, el velo y todo su servicio. El principal de los jefes de Leví era Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, encargado de los guardias que cuidaban el santuario. De Merari eran la familia de los Maalitas y la familia de los Musitas. Estos eran las familias de Merari. Los enumerados en el censo de todos los varones de un mes arriba eran 6,200. Y el jefe de las casas paternas de las familias de Merari era Suriel, hijo de Abiail. Estas familias acampaban al lado norte del tabernáculo. A cargo de los hijos de Merari estaban el maderaje del tabernáculo, sus barras, sus columnas, sus basas, todos sus utensilios y el servicio relacionado con ellos. Las columnas alrededor del atrio con sus basas, sus estacas y sus cuerdas. Los que acampaban delante del tabernáculo al oriente, delante de la tienda de reunión hasta la salida del sol, era Moisés, Aarón y sus hijos, desempeñando los deberes del santuario para cumplir la obligación de los israelitas, pero el extraño que se acercara moriría. Todos los enumerados de los levitas que Moisés y Aarón contaron por sus familias por mandato del Señor, todos los varones de un mes arriba eran 22,000. Entonces el Señor dijo a Moisés: cuenta todos los primogénitos varones de los israelitas de un mes arriba y haz una lista de sus nombres. Tomarás a los levitas para mí, en lugar de todos los primogénitos de los israelitas, y el ganado de los levitas en lugar de todos los primogénitos del ganado de los israelitas. Yo soy el Señor. Y Moisés contó a todos los primogénitos de los israelitas, tal como el Señor le había ordenado, y todos los primogénitos varones, conforme al número de su nombre, de un mes arriba, los enumerados eran 22,273. Entonces el Señor le dijo a Moisés: toma a los israelitas en lugar de todos los primogénitos de los israelitas y el ganado de los levitas. Los levitas serán míos. Yo soy el Señor. Y como precio de rescate por los 273 de los primogénitos de los israelitas que exceden a los levitas, y tomarás 5 siclos, 57 gramos de plata por cada uno. Los tomarás conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 11,4 gramos de plata, tiene 20 jeras. Y da el dinero, el rescate de los que hay en exceso, entre ellos a Aarón y a sus hijos. Moisés pues tomó el dinero de rescate de los que excedían el número de los redimidos por los levitas. De los primogénitos de Israel tomó el dinero conforme al ciclo del santuario.
1365 ciclos. Entonces Moisés dio a Aarón y a sus hijos el dinero del rescate por mandato del Señor, tal como el Señor había ordenado a Moisés. Hasta aquí la lectura del día de hoy. Los espero el día de mañana. Bendiciones.